A golpe de micro, Miguel Coy. Como todas las semanas llega el momento de descubrir las novedades literarias que nos acerca la editorial Sargantana. Y hoy vamos a hablar de un libro especial, del libro Mi pequeña unicornio, y lo vamos a hacer con su autora, Celia Soro. Celia, muy buenas. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Hola. Y su ilustrador, Sebastián Aventure. Sebastián, muy buenas. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos Bienvenidos días. al programa. Gracias. Para empezar tengo que decir, Sebastián, vaya vozarrón tienes. Sí. Bueno, No, está, en serio, ¿eh? Yo es que me fijo, tengo una enfermedad con esto, ¿no? Entonces me fijo mucho en las voces. ajá. Entonces cuando ha entrado Sebastián Sí. por esto, he dicho hola y digo, joder. Además es que has saludado así Sí, y hemos sí, dicho wow. muy bien. Wow, sí. Bueno, dicho esto, vamos a hablar de este Mi pequeña unicornio con vosotros dos. Y quiero ir de inicio al grano, Celia. ¿Quién es Astrid? Astrid es nuestra hija. Es vuestra hija. ¿Qué años tiene? Ahora 6. 6 años. Ajá. ¿Cómo es Astrid? Pues es una niña súper especial. Ajá. ¿Por qué es una niña especial? Pues porque su historia es muy especial. Cuéntanos esa historia. Pues... A ver, es un poco complicado. Ya con 2 añitos apenas empezaba a hablar. Sí. Empezó a decirnos que era una niña. Ajá. Pero claro, hasta entonces la llamábamos Derek, porque nació con un sexo biológico masculino. Ajá. Y bueno, todos dimos por sentado que era un chico. Ujú. Y bueno, pues nuestros cimientos un poco se tambalearon, Claro. ¿no? Y fue complicado porque al principio pensábamos que se confundía, que pues no entendía bien. Ajá. Y intentamos un poquito pues rectificarla y explicarle que eso no era así. Que, bueno, por lo que nos han enseñado a todos. Sí, claro. Que es los que niños hemos tienen vivido pene. en una sociedad que nos ha marcado de esa Exacto. manera, ¿no? Y bueno, pues seguimos con esa explicación intentando que entendiera, pero los que no entendíamos éramos nosotros. Wow. Así que nada, 6 meses después, tenía 2 añitos y medio, Ujú. un día nos dijo que, bueno, que si eso era así, pues que se cortaría el pene porque ella era una niña y eso no era suyo. Y claro, a partir de ahí fue... La verdad es que fue una sensación de vértigo impresionante. No... Pero bueno, fue el momento en que nos dimos cuenta que teníamos que parar de darle esa explicación y... Ajá. Y aceptar lo que ella decía, ¿no? Sí, y aprender sobre todo, Claro. ¿no? Intentar entender y escuchar lo que nos estaba diciendo de verdad y romper con esos patrones que nos Ajá. habían enseñado y que al final estaban haciendo mucho daño y no nos estábamos dando cuenta. Ajá. Y fue cuando empezamos ya pues a informarnos. Ajá. Claro. Claro, todo ese momento, ahora entraremos en el libro que narra esa historia, pero claro, todo ese momento de empezar a recabar información, a también cambiar, como tú dices, ¿no? El chip, a decir, bueno, a ver un momento que esto lo tenemos que ver desde otro lado, que no es lo mismo. Yo no sé si, como dices tú, los cimientos se movieron, Sí. pero si fue muy duro ese recabar información, si lo tuvisteis fácil, si fue sencillo. No fue fácil. No fue fácil. De hecho, este libro nació de eso porque Claro. a mí me costó mucho encontrar información que me ayudase a entender lo que estaba sucediendo. Las asociaciones sí que nos ayudaron un poco más. Ujú. Pero claro, para las familias es muy complicado entender algo así. Hmm. Y aún más para los padres, yo creo, porque Sí. yo lo tenía como mucho más claro y me movía mucho, pero bueno, a Sebas le costó un poquito más. Sí. Ese fue el proceso, Sebas. Sí, bueno, también hablaba mucho más con su madre, Claro. tenía más confianza con su madre y Ajá. su madre pues me transmitía un poco toda la información poco a poco, ¿no? Pero es verdad que al principio, pues bueno, yo quería un varón y bueno, Claro. al final no fue así, pero bueno, al Ajá. final fue mejor. Y entonces, Al final fue mejor. después de todo ese proceso, es cuando decidís o decides escribir este libro, ¿no? ¿En qué momento realmente dices, esto tengo que hacerlo? Pues mira, surgió de la necesidad de poder explicarle a nuestro entorno y sobre todo a su clase Fíjate. para que pudieran llegar a comprender lo que le estaba sucediendo, porque nosotros hemos tenido muchos problemas con mucha gente, que incluso gente muy cercana, familiares, amigos, no han sido capaces de comprender y aceptar su situación. Entonces ha sido muy duro porque hemos tenido que dejar a mucha gente atrás. Y para nosotros lo más importante es que Astrid estuviese bien. Entonces necesitábamos algo que nos ayudase
a que la gente de su alrededor entendiese y aceptase mejor lo que le estaba sucediendo y pudieran apoyarla y estar a su lado, ¿no? Porque al final estos niños es lo que más necesitan, que se los quieran tal y como es y que los acepten, porque con eso ya son felices. Pero en estos casos es difícil conseguir eso. ¿Era la primera vez que te enfrentabas a escribir algo de estas características? Imagino que sí. Pero no sé si la primera vez que te enfrentabas a una página en blanco. A ver, yo he escrito cosas, pero no las he publicado. Claro. Lo que pasa es que esto era para mí una necesidad. Claro. El poder acompañarla bien, el poder... El problema es que falta mucha información y por desgracia en esta sociedad la mayoría de veces por ignorancia pues esto produce mucho rechazo aún, ¿no? Y bueno, pues yo creo que al final es todo un problema de que la gente no sabe realmente lo que hay, estamos enseñados de una forma equivocada con patrones que ya no tienen sentido y todo eso un poco hay que romperlo para darle lugar a estos niños y a estas personas, ¿no? Que puedan ser simplemente quienes son, sin tener que o esconderse o intentar cambiar para adaptarse al patrón que tenemos en esta sociedad y por eso para mí era tan importante. ¿Cómo cuentas esa historia? Es decir, ¿de qué manera narras toda esta historia para que el resto lo pueda entender? Es decir, para hacerles ver que esto es lo que pasa. Pues mira, es la historia real de Astrid. Ajá, yo tal cual. hice un diario con todo lo que nos iba pasando y paso a paso cada historia que había, ¿no? Detrás de todo esto. Entonces al final las ilustraciones muestran lo que ella vivió en realidad y está contado pues a través de sus emociones. Intentábamos que fuera muy emocional para que la gente pudiera ponerse en la piel de Astrid y sensibilizarse, ¿no? Con el tema, más que fuera algo técnico, y empezar desde cero, que es desde el punto donde estábamos nosotros y donde está la mayoría de personas que no conocen nada de este tema. Entonces, ver también cómo se iba desarrollando y cómo poco a poco, pues, esas dificultades, ¿no? Iban siendo más comprensibles según cómo ella las iba viviendo y explicando. Celia, ¿y cómo os las iba explicando? ¿Cómo os las transmitía? Porque, claro, estamos hablando de emociones muy fuertes. ¿Cómo lo hacía? Mira, ha habido de todo. Ella, desde muy pequeña, siempre, incluso antes de hablar, siempre era pues que le gustaba todo lo rosa, le gustaban las muñecas, los unicornios, que con eso su padre tenía un poco de problema, ¿no? Él quería jugar a los coches, boxear con Derek y hacer un montón de cosas y siempre acababa peinando muñecas y bueno, pues poco a poco fueron pasando pues cada vez más cosas, ¿no? Que quería pues llevar zapatillas rosas al cole y a nosotros nos asustaba, por ejemplo, porque la reacción de los niños a veces, claro. Pero ella lo ha tenido siempre todo tan claro y ha sido siempre tan valiente a la hora de mostrarse cómo es que, de hecho, una cosa muy curiosa que le pasa a muchísimas niñas trans también es que como quería tener el pelo largo, que lo tenía muy corto, se ponía siempre fulars para tener el pelo largo qué bueno. o cualquier cosa de pelo. Qué bueno. Qué bueno. Sí, y nada, pues cogía la ropa de su hermana mayor y quería vestirse de chica todo el rato. Pues eso, cosas así, que son muy típicas. Ahora seguiremos hablando de la historia, porque esto es una historia real, insisto, es la historia de Astrid, pero hay una cosa que me gusta mucho y es que habéis sido los dos, los padre y madre, los que os habéis unido para crear este proyecto. Yo te decía antes si era la primera vez que te enfrentabas a una hoja en blanco. Me has dicho que no, que escribías cosas pero no estaban publicadas. Yo no sé si, Sebastián, era la primera vez que te enfrentabas a ilustrar un libro o a hacer ilustraciones, si te dedicas a ello. Bueno, ilustrar un libro, la verdad es que sí que es la primera vez. Pero bueno, yo soy tatuador de oficio. Amigo. Entonces, pues el tema del dibujo y todo es mi diario, ¿no? Pero es verdad que fue un poco, pues, una cosa diferente, ¿no? Y más, además, al principio simplemente íbamos a hacer un libro para nuestra hija, simplemente no habíamos pensado ni editarlo ni nada, ¿no? Entonces le empezamos a dibujar así en un folio normal y corriente y poco a poco, pues, el entorno nos empezaba a decir, bueno, pues eso estaría bien para los demás y todo esto, ¿no? Y pues eso, al final, pues poco a poco lo hemos ido construyendo, mejorando, cambiando formato, imágenes y tal. Y bueno, y eso ha salido, entonces... Qué bueno. Es que me llama mucho la atención, lo digo porque es que es un todo queda en casa, ¿no? Es nadie mejor que vosotros y ella
Es que es ella, para es que contar es- la historia, ¿no? Porque ella ha formado parte del, imagino, del proceso de creación de todo esto, ¿no? O sea, le habéis hecho Sí. que forme parte, aparte de que es su historia, ¿no? Claro. Me imagino que sí. Sí, además ella está muy contenta, pero es que es una niña súper especial. Yo, es verdad, a veces miro atrás y digo, madre mía, lo que ha movido esta niña y ha llegado a la mente y al corazón de tantas personas y ha abierto tanto los ojos a tanta gente a su alrededor, que pienso que estos niños realmente son necesarios y súper importantes, Claro, ¿no? Para romper claro. barreras, para... No es fácil, porque es verdad que para ellos no es fácil y para las familias tampoco, pero son historias que de verdad merece la pena conocerlas de verdad, ¿no? Porque al final pues necesitamos gente así, que se atreva a ser ellos mismos, a contar su historia y a romper con todos esos estereotipos y con todas esas barreras que al final hacen daño a muchísima gente. Hay otra de las cosas que cuando hablamos de novelas gráficas, muchas veces es muy difícil comunicarle a la gente a través de la radio, solo con audio, con sonido, cómo es una novela gráfica, ¿no? Pero si yo digo, Sebastián, que la novela es colorida a más no poder, con un color muy vivo en todas y cada una de las ilustraciones, y que parece que está hecho con lápiz de color, está hecho con lápiz de Lo color. está, lo está. Acierto, ¿no? Yo creo que estoy describiendo bien la novela, Por ¿verdad? eso, al principio, como te he dicho, es verdad que, bueno, si hacemos otro volumen, pues a lo mejor lo implantaremos de otra Sí. manera. De otra y manera, tal. ajá. Pero al principio fue algo casero, entre comillas. Ajá. Claro. Entonces, pues eso, lápices, folios y poco más, ¿no? Pero ¿Y cuando lo vio ella? ¿Cuando vio el libro acabado? A ver, ella está súper contenta, de hecho, lo ha leído en su clase, que cuando, Ah. sí, cuando lo tuvimos, lo primero que quiso hacer fue llevárselo a su Qué clase bien, para leérselo a qué los bien. compañeros. Sí, sí. Que la verdad es que yo tengo que dar las gracias a su clase, a los papás y a los niños, porque la han apoyado y comprendido tanto y la aceptan tanto como es, y la quieren tanto, que a ella le ha devuelto la alegría. El poder hacer la transición y ver que todos sus amigos han estado ahí, que todos... que al final eso es lo único que necesitan estos niños y que Claro, es tan claro. importante. Y nada, pues lo leyó en clase y ellos ya sabían la historia, pero es verdad que estaba tan emocionada que fue muy bonito. La verdad es que la profesora nos contó y fue muy bonito. ¿Cómo conseguís publicar el libro? Es decir, no sé si hacéis algún tipo de recaudación de fondos, algún esto. ¿Cómo lo hacéis de inicio? Pues mira, al principio queríamos publicar, ya te digo, para nuestro entorno, Sí. como máximo 100. Y surgió la iniciativa de Berkami, que es una campaña de preventa. De crowdfunding, ¿no? Sí, de crowdfunding. Y bueno, pues dijimos por qué no intentarlo y lo pusimos en Berkami, pero con un objetivo para 100 libros. Y la verdad es que nos sorprendió muchísimo, porque tuvo una aceptación súper buena, muchísimo más de lo que nos hubiéramos podido imaginar. Recaudamos más del 200% de lo que habíamos Guau. pedido y pudimos imprimir 500 libros. De esos 500 libros ya no quedan, tenemos que volver a reimprimir. Y la verdad es que estoy súper agradecida a todos los mecenas que participaron, porque al final lo han hecho posible, ¿no? Y la acogida que ha tenido nos da mucha esperanza, porque al final te das cuenta de que, bueno, pues que hay mucha gente que quiere saber, que hay mucha gente que quiere entender, y que al final, bueno, pues es todo cuestión de eso, ¿no? De informar, de... Sí, porque además nunca sabes qué puede pasar, ¿no? Entonces, más vale, como decíamos toda la vida, y hemos dicho, más vale prevenir, ¿no? Bueno, pues es un poco eso, ¿no? Sí. Es tener la información, tienes la información y por si pasa en algún momento, por si conoces a alguien de tu entorno que pasa, le puedes Saber cómo actuar, saber cómo claro, poder actuar. Yo creo que es importantísimo. Me decías que ella lo ha leído en su clase, pero yo no sé si hay otros colegios, otras clases que, sabiendo que existe Mi Pequeña Unicornio, se han puesto en contacto con vosotros para decir, oye, esto yo quiero tratarlo en clase de alguna manera. Pues ojalá. Pues deberían, ¿eh? Mi siguiente sí, paso sí. Deberían. es ir a visitar colegios, porque para mí es la parte fundamental de Claro. todo esto, porque al final los niños son como una página en blanco. A nosotros nos han sorprendido muchísimo, porque aún no tienen todos estos patrones que nosotros tenemos y estos estereotipos tan fijos. Entonces, si ellos desde pequeñitos vivieran la diversidad como algo natural y algo que nos ayuda, ¿no?, a aprender y a ser mejores, muchos de los problemas que hay hoy en día no los habrían. Y estos niños, la verdad es que en el colegio pasan mucho tiempo y muchos sufren mucho. Por supuesto. Porque hay mucha intolerancia, hay
acoso, bullying y tienen muchísimas dificultades, Es curioso. depresiones, ansiedad. Es verdad esto que dices y me resulta también entre curioso y decepcionante, porque yo creía que desde mi época en el colegio, que lo normal era eso, evidentemente, hasta ahora sí que habíamos avanzado. Yo creo que se ha avanzado algo, Sí, un poquito sí. pero nada, o sea, ni una parte pequeñita, muy poco. O sea, yo creo que los chavales y las chavalas de ahora son como mucho, o quiero creer que son como mucho más tolerantes, que entienden mucho más los cambios que... Pero resulta que no, que todavía nos encontramos con eso. A Quiero ver. decir, que sí que están, creo que están más abiertos a que cuando éramos nosotros, pero todavía falta mucho. Mira, yo como tú pensaba que la sociedad estaba mucho más avanzada en este tema. yo también, os lo hasta juro. que, bueno, pues tuvimos Hasta que pasó nuestro esto. caso Sí, sí. y nos dimos cuenta de lo que hay en realidad. Ajá. Es verdad también, por otra parte, que yo trabajo con niños y con jóvenes y ellos ya vienen de otra manera, vienen con una mente mucho más abierta, son mucho más liberales y yo mi esperanza reside en ellos, Sin porque duda, pienso que por supuesto. Sin duda. son los que van a acabar Sin duda. cambiando todo esto. Ajá. Pero es verdad que en los coles aún hay un déficit en ese aprendizaje, también porque ni los propios profesores ni los directores conocen mucho este tema. Claro, Que claro. al final... Desconocimiento. Exacto. Desconocimiento. Para mí es siempre, o la mayor parte de las veces, por desconocimiento. Por eso el siguiente paso, ¿no?, es intentar trabajar un poco esto en los colegios, porque en el colegio de mi hija, por ejemplo, ha funcionado fenomenal. Y yo sé que en cualquier otro colegio también puede funcionar fenomenal. Y al final estos niños y niñas lo que necesitan es eso. Y bueno, pues estamos en ello. Hace un momento escuchaba a Sebastián que decía, bueno, pues si hay otro volumen, eso quiere decir que tenéis en mente hacer otro, ¿no? Que a mí no se me escapa nada. ¿Tenéis en mente crear otro ejemplar, otro volumen, siguiendo con esta historia? Sí, nos han propuesto hacer una especie de colección. Ajá. Bueno, una colección no sé, pero bueno, por lo menos iremos poco a poco porque es verdad que nos costó bastante tiempo para sacar ese. Pero sí, la idea que tenemos es hacer un poco la misma historia, que es la historia de Astrid, pero visto de parte de los padres, hermanos, de la familia y tal, ¿no? No sé, ya... Y conforme ella vaya creciendo Claro. también, porque esto llega hasta los 5 años, pero ella sigue evolucionando. Claro, entonces van a evidentemente. haber más dificultades, Claro. más... Y bueno, pues un poquito también por ayudar a las familias que se encuentran en nuestra situación, porque es verdad que al principio no es nada fácil entender todo esto y cuesta. Y por otra parte, por intentar sensibilizar a las personas, ¿no? Y bueno, es un trabajo que Y la nos queda por hacer. concienciar. Yo tengo dos preguntas y las dos tienen que ver con nombres, ¿vale? La primera, y se la pregunto a Sebastián, porque ha dicho antes, estabais diciendo que le gustaba mucho jugar con los unicornios. Entonces, mi pequeño unicornio, ¿por qué? ¿Por qué le habéis puesto mi pequeño unicornio? Mi pequeña unicornio. Mi pequeño unicornio, perdón. Pues porque siempre le ha gustado los unicornios. Sí. Sí, desde pequeña siempre se disfrazaba de unicornio, que si pijama con cuerno, que si lo típico, ¿no? Que peluche con cuernos, y tenía una obsesión un poco con eso. Sí. Y bueno, no sé, era un poco natural que eso se llamase así. Y la segunda es para Celia. Derek es un nombre precioso, pero Astrid para mí aún lo es más. Es precioso. ¿Lo decidisteis encanta. entre los tres? Lo eligió ella. ¿En serio? Guau, Sí. qué increíble. Hombre, Por favor. ya Esto es Cuando decías, es muy especial, claro que es Esto es especial. increíble. joder. Ya que Maravillosa. podía cambiar de nombre, pues qué menos, ¿no? Que Claro. lo eligiera ¿Y ella. os explicó en algún momento por qué ese nombre? ¿Por qué lo Sí, eligió? Sí, es que una de sus pelis favoritas es Cómo entrenar a tu dragón. Vale. sí, Vale. Y otra cosa curiosa es que ella siempre se identificaba con el personaje de chica, aunque no fuera el protagonista. Ajá. Que eso también nos dio mucha idea de por dónde iban los tiros. Entonces, bueno, pues su personaje favorito era Astrid, la Qué guay. chica de Cómo entrenar a su dragón, y así se quedó Astrid. Pues, Qué guay. ¿Os tuvisteis que poner en contacto, cuando me decías antes de lo de buscar información y todo esto, con otros casos parecidos al de Astrid? Sí. Hablasteis con otras familias, imagino, ¿no? Sí. ¿Qué os contaban ellos? Bueno, pues nos contaban un poco... Ha habido aquí un Esa mirada, silencio de porque ha habido una complicidad. mirada, ¿vale? Es que yo lo tengo que contar porque como esto es radio, ha habido una mirada entre ellos. Digo, bueno, a ver. Es que la primera vez Seba salió llorando. Sí, Sebas. Sí. Cuéntanos eso, porfa. Si puedes. Bueno, pues por el tema de
de Nacho, ¿no? No, No. no, no. De cuando nos reunimos con Encarna y su marido. Ah, ya, Es sí, que- vale, la primera, sí, sí. Pues eso, que pues mi mujer había quedado ahí con una pareja que estaba en el mismo caso. Sí. Y bueno, yo estaba ahí callado, estábamos tomando un café y estaban ahí las mujeres hablando y tal. Y hasta que vino, pues el marido también llegó un poquito más tarde, que era un camionero que hacía 1,90 por 130 kilos, súper majo, pero la verdad es que se lo veía... Que ahí impone. Sí, sí, un tiarón. Y pues eso, yo pues no podía sacar una palabra. O sea, yo estaba ahí aguantando las lágrimas y al momento pues me pegó una palmada en la espalda y me dice pues que 30 años después él aún le seguía un poco emocionando ese tipo de cosas, ¿no? Pero el caso es que él tenía sus 2 hijos, al final fueron 2 hijas. Ajá. Bueno, tenía 2 niñas. también. 2 niñas. ¿Las 2 más, niñas? Sí, sí. Sí. Ostras. Las 2 hermanas. Que sí, que ya tenían 20 y tantos años. Pero claro, yo por mí al principio fue Duro. Me caí un poco del Claro. cielo, ¿no? Pero bueno, fue muy aprendizaje. Yo, si me permitís, voy a leer lo que habéis escrito en la contraportada, Claro. porque me parece que deja clarísimo el mensaje de este libro, por qué hay que leerlo y por qué hay que publicarlo y hay que darle voz. Dice: este es un cuento que escribimos por y para nuestra hija Astrid, así como para todos aquellos niños y niñas que, como ella, viven desde su infancia una dolorosa lucha contra la intolerancia y la exclusión, tan solo por ser como son, diferentes, únicos y especiales. Nuestro objetivo es visibilizar una realidad complicada de entender, ya que los patrones que aprendimos se quedan obsoletos ante una realidad diferente que afecta a millones de seres humanos. Y nuestra esperanza reside en que algún día no muy lejano, la diversidad y la inclusión se abran camino para que, así, todos seamos libres de ser quienes somos, nos enriquezcamos de la diferencia y aprendamos a querernos mejor. Gracias, Astrid, por abrir nuestras mentes y corazones. Creo que lo dice todo. Enhorabuena Muchísimas por el paso que gracias. disteis. Gracias. Darle un beso enorme a la protagonista, Sí. Se lo daremos. a Astrid, y ojalá, y ese siguiente paso que queréis dar, de que en las escuelas esto se conozca, que se hable, que haya información, ojalá llegue ese paso y ojalá dentro de un tiempo, cuando saquéis el segundo volumen, vengamos aquí y sigamos difundiendo todo esto, porque merece muchísimo la pena que la gente tenga claro eso y que nos quitemos de encima un montón de piedras de la mochila que tenemos ahí que todavía no Que nos ya hemos está bien. quitado y que no somos capaces de quitárnoslas todavía. Así que, de verdad, enhorabuena a los dos, Muchísimas a los gracias. tres. Sí, sí. Y a su hermana Zoe, por favor. Y a su hermano, hombre, por supuesto, por supuesto. Son todos los nombres preciosos, Zoe Sí. también es precioso. Que yo digo, Jordi, Miguel, tío, es que de verdad qué triste esto. Mi pequeña unicornio, anoten, lean y difundan. Gracias, chicos. Muchísimas Que vaya muy bien. gracias a vosotros. Gracias. A golpe de micro, con Miguel Coll.